Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la tercera sesión del Aula Verde. Estamos muy contentos de ver muchos participantes. Esta es nuestra tercera edición y en esta edición hemos invitado al grupo que dirige la doctora Marta Palacio, que es profesora de la casa, y este grupo está constituido por un grupo interdisciplinario, está María José Carmel, y ella trabaja la disciplina de la sociología, de la teología, y estaba pensando yo en Sergio, y Sergio Navarro, que trabaja en la sociología. María José, tú perteneces de la Universidad Católica, ¿no? Sí, de CEFIT. ¿Y Sergio también? Sí, de CEFIT. De CEFIT. Y el CEO, el Centro de Estudio Avanzado. Y el CEO. Bueno, yo también formo parte de ese equipo, soy Vivian Carvalho, pero yo coordino el Aula Verde actualmente y también soy parte entonces ahora de este equipo. El proyecto de este equipo se llama la concepción de la vida humana y su lugar en el cosmos de acuerdo al neomaterialismo. Es un intento de pensar esta problemática que está cruzada por las cuestiones ambientales, pero de una manera bastante profunda y muy yendo hacia qué es la vida humana desde estas distintas disciplinas. Lo dirige, como yo les dije, la doctora Marta Palacio, y este proyecto tiene un subsidio del Ian Ramsey Center de la Universidad de Oxford. Bueno, vamos a compartir un poco algunos avances que hemos hecho en este estudio. Vamos a compartir primero que nada un corto y bueno, vamos a ir avanzando con algunas cosas que hemos pensado y después lo vamos a abrir al debate, las preguntas que ustedes quieran formular. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ver un breve video que hemos editado, un video más largo, un documental premiado, el mejor documental europeo del 2011 y dirigido por un cineasta alemán, Ralf Schmetter, y se llama El Problema, lo pueden buscar en internet completo. Nosotros solamente hemos editado unas de las preguntas. Consiste el video en reúnen a 110 participantes en torno a una mesa redonda en la Plaza de Berlín y allí seleccionan algunas temáticas y los distintos participantes que pertenecen a distintos países, culturas y lenguas van expresando sus opiniones. Nosotros hemos solamente editado dos de esas cuestiones que aparecen porque nos parecen pertinentes a lo que hoy vamos a desarrollar. Después del video vamos a seguir con algunas exposiciones donde vamos a ver esto que Miriam nos comentaba recién, cómo el trabajo interdisciplinario entre la filosofía, la teología, la sociología y la ecocrítica se hacen cargo, o nos hacemos cargo desde las distintas disciplinas, de replantearnos estas tesis sobre la vida humana, sobre qué lugar tenemos nosotros en el cosmos, a partir de los desplazamientos de las ciencias y de los problemas que el medio ambiente, el cambio climático, los problemas ético-políticos que cada vez se vuelven más acuciantes nos van generando. Entonces empezamos con el video.
For me, the most important question today is how to sit together and to discuss. Not a one-two person to see what's supposed to all us on this planet. Start to raise the questions about what's important. Are you bending the truth of climate change? Why are African states less developed than Western states? What I'd like to What is the proper balance between Jewish values and other values in a democracy? I have a few questions. Why do they dislike Americans? My biggest question is, how does an individual relate to the group in the 21st century? This place has a lot of history. And this place is, you know, used to burn books of people who speak things other people don't like to know. And maybe that's why we come here to August-Bebel-Platz in the middle of Berlin, where books got burned, their thoughts got burned, their freedom of speech got burned here. Question 78 from Nancy Clemens, 57, Cameron, Missouri, USA. What can I do and tell others to do to stop global warming? What can I do and tell others to do to stop global warming? Please begin. This is a big question. Simplemente las generaciones futuras no comprenderán nuestro actual delirio de destrucción. There's nothing you and I we can do to stop the global warming. The ice is going to carry melting away. And now the matter is who will live? Who will live with a life worth living? We know that many will perish. We know that many more will barely survive with no life. Few will have a life worthy of living. I pray to the Great One and ask Him again and pray again that you and me will be able to have a life worthy of living. Because no matter what you and I do today, there's no way of returning. The ice will carry on melting until it ceases to exist. Actually, we can't stop global warming anymore. As an evolution biologist, I firmly believe that we cannot stop it anymore. However, we can slow it down. Global warming is not about science, it's about experience. Science will give us the facts, it will give us the data, and it may move us to act. But ultimately, how we move each other to act is a question more of the heart than it is the head. Yeah, well, I guess that we're all part of the problem, but we also can be part of the solution. And I mean, for myself, I could make a contribution by stop driving my car. Transitions to biofuels
and even large-scale wind and solar would probably not be able to be sufficient to sustain an industrial system at the present scale. And so the answer is powering down. Right now, hundreds of communities are starting to take these steps. They are engaged in what is called power down. They are looking at how they, as communities, can take steps right now to localize their economies. They realize that if oil prices shoot up or if there's scarcity, they may find the supermarket shelves empty. They may find that they won't be able to heat their homes, that they won't be able to travel. We must talk about how to control our cheap desire. I think something we can all do worldwide is to shame and ridicule the people who are polluting. Es wird keinen Notstand geben. Wir sind ja seit Jahrtausenden im Ausnahmezustand. 私たちは錯覚を起こす。それは国が、政治が、宗教、人種が、民族が作り上げられていると思うけど、本来はそうではないのです。人類一人一人の意識の問題であるのです。I don't believe in humankind. No, I don't. I tell you, I'm embarrassed to belong to that race. And at the same time, I'm fascinated by it. La bella e la bestia. Sunshine is far away, clouds linger on. Everything I possess, now they are gone. They are gone. They are gone. Question 83 is from the photographer Sebastião Salgado of Aimorés, Minas Gerais, Brazil. Can a person be perceptive enough to see our planet in a way that tells them that they too are part of nature? We all start seeing clearer and clearer the damage done. We see it at our doorsteps. We see and feel the climate changes, the drought and the flooding, the storms and the heat. We breathe the bad air. We suffer from allergies. We miss the taste in food. We watch the forests die. The animals and plants endangered and disappearing. And more of us understand that the planet does not belong to us, but that we belong to the earth. Since the 20th century, when man was able to escape gravity and move into space, we've had pictures, beautiful pictures of our planet, the little bluish globe that floats into the universe. And as you look at those pictures, you become almost sentimental and think, I live on this planet. I am part of this planet. Go out in a field and lie down at night and look down into the stars. Pretend that gravity has you glued to the bottom of the planet, because how do you know which way is up? The reason why little children love animals is because we have co-evolved with the rest of creation. We have lived close to nature for almost all our evolution.
this little blip, modern life, cut off from the earth, cut off from other animals, and cut off from one another, has only happened because we have also become cut off from ourselves, from our own hearts, from our own bodies. Nature makes the most sophisticated materials on the planet out of carbohydrates. We too can learn how to do that, but we have thought ourselves to be superior to nature. We haven't looked at her 4.5 billion years of experience in incredible technologies. Take a wasp nest. It's a building that hangs from a single thread, made of materials so light that it can hold 300 times its own weight in inhabitants. Can we learn to make buildings like that? Can we grow skyscrapers from the bottom up the way a reed grows by building new cells at the bottom of it and pushing itself upward? We have so much to learn from nature. אבל אם אנחנו נשתווה עם הטבע גם בדרגת המדבר, בבחירה החופשית שלנו, במאמץ האישי שלנו, אז בזה אנחנו נגיע לאיזון מכל הטבע ונהיה כמו כל הטבע. אנחנו נרגיש אז נצחיות, שלמות, הרמוניה, מה שיש בכל הטבע חוץ מהיהודי שלנו. וכך אנחנו מרגישים לא את הטבע, אנחנו מרגישים את ההפקיות שלנו ממנה. Everything we eat, everything we wear, all our houses, all our objects come from the living earth. So learning how to live from that earth in a way that is sustainable is not utopian, is not a dream. What stands between us and that possibility is the idea that it can't be done. The idea that they are too powerful, that corporations can't change, that the idea that people don't want change, the idea that all of this comes from innate human greed, that it comes from overpopulation, the planet is too crowded, therefore it's not possible to provide for people. All of these are myths that need to be reassessed, assumptions that need to be rethought. Nosotros, a partir del planteo, seguramente las imágenes nos han sensibilizado, la temática nos resulta, particularmente a la generación de la mayoría de ustedes, es una temática que tiene una pregnancia y una relevancia que tal vez en nuestra generación, cuando yo era chica, a la edad de ustedes, no la tenía, ahora sí la tiene. Nos hemos dado cuenta de un fenómeno que nos causa estupor y nos preocupa. Y desde las ciencias sociales y humanas pretendemos hacernos cargo de esto. Tal vez las ciencias físico-naturales nos han llevado a la delantera. Directamente. Nos han llevado a la delantera y vienen ya advirtiendo a partir de sus propios desarrollos internos los cambios, las situaciones, incluso vienen advirtiendo algo que ahora lo vamos a ver en el planteo del neomaterialismo. Nos advierten de cierta situación límite. La ciencia moderna nació con la pretensión de explicar todo, de conocer los arcanos y secretos más recónditos de la naturaleza. Galileo decía, la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos y necesitamos leerla. La pretensión de lectura profunda se la robó el propio hombre, el ser humano, y esta capacidad de develar el misterio interno, de conocer su profundidad, de poder predecir, de establecer regularidades, leyes universales, fue la pretensión que marcó todo el periodo de la ciencia moderna, con la naciente física moderna, de los desarrollos astronómicos de Copérnico, Kepler y Galileo, la física newtoniana, y en medio de ese proceso histórico, la filosofía... ¿Está bien? ¿Cómo se habla? No, estoy de vuelta. Así lo bueno, son cosas que la tecnología también nos pone frente a esta situación de fuera de control, que era la idea que quería señalar. Entre la filosofía moderna y la ciencia moderna se pergeñó la idea, la famosa tesis del antropocentrismo. El hombre en el centro del universo, pero esa centralidad que se va a reflejar también en las transformaciones artísticas y arquitectónicas, la perspectiva, los desarrollos, los inventos de las lentes, la capacidad de prolongar la sensibilidad y los
fenómenos ópticos, bueno, todo lo que se empieza a desarrollar entre los siglos XVI y XVII va a marcar esta centralidad, este antropocentrismo que va a ubicar al hombre en el centro del universo, del cosmos, pero no solo en el centro, sino que va a señalar una frontera de superioridad respecto a los demás seres del universo, a los demás seres orgánicos e inorgánicos del universo. No solamente que el hombre esté en el centro, sino que el hombre ocupa la posición privilegiada de quien puede controlar, predecir, explicar y por lo tanto manipular los fenómenos naturales. Esto va aliado de la mano de los desarrollos tecnológicos, es decir, esta visión científica, filosófica, Descartes por un lado, Newton serían los grandes como representantes de esta convergencia entre ciencia y filosofía, que en todas las épocas se dio. En todas las épocas los filósofos pensaban lo que los científicos, y los científicos a su vez eran afectados e influidos por las tesis filosóficas. Descartes y Newton, bueno, nos encontramos con un cambio de panorama en el siglo XX, particularmente en las últimas décadas del siglo XX, los desarrollos de la física cuántica, de la biología molecular, de la genética, las investigaciones cada vez más elaboradas y complejas que a partir de los desarrollos tecnológicos y las nuevas tecnologías aplicadas a la investigación científica se van a permitir, se van a abrir, va a mostrar un cambio de paisaje y por lo tanto va a exigir a la reflexión filosófica, particularmente concernida, una reconceptualización. Si la vida humana había sido entendida a partir de ciertas tesis, ¿no?, en relación con la materia y los demás seres, tan es así que Derrida va a decir, bueno, necesitamos establecer la frontera claramente divisoria entre el hombre y el animal porque necesitábamos marcar a través de esa frontera ontológica entre los seres, necesitábamos marcar nuestra superioridad. Cuando hoy los desarrollos de las ciencias, la biología, la química, la física y las teorías de los sistemas abiertos, los sistemas que se autoproducen y demás, empiezan a modificar esas líneas divisorias y nos damos cuenta, como vimos en el aula verde de la clase pasada, que esa frontera no es tan previsible ni tan demarcable, de que somos, como empezó Sonia Colantonio en la clase anterior, en el aula verde anterior, lo primero que tenemos que decir, dijo, es que somos animales y que no hace mucho bajamos de los árboles. Con lo cual derribó claramente este trípode en el que nos habíamos asentado. Bueno, el neomaterialismo, seguramente a ustedes les sonará, dirán, ¿qué es esto del neomaterialismo? Como a todos, la primera vez que lo escuchamos, porque la palabra materialismo en filosofía, al menos, ha tenido como una gran influencia o importancia vinculada a lo que ha sido el materialismo histórico marxista, es decir, una interpretación de las condiciones económicas de la existencia humana. El neomaterialismo no va por esa línea, aunque entre en diálogo con planteos marxistas, sino que es como la palabra lo indica, una vuelta a la consideración de la materia, de la materialidad que somos, del cuerpo que nos constituye, de la condición de la existencia material. Podríamos poner la primera línea. La condición de la existencia material es un hecho ineludible, parece algo tan básico que por lo obvio tal vez no debiéramos decirlo, somos seres materiales, pero la situación es esta, que esto que parece tan obvio, que somos seres materiales, de que nos ocurren a cada minuto, recién el mismo ejemplo de padecer calor y sentir un agobio, incluso una interrupción en el proceso lógico de las ideas a partir de ese hecho material, es continuo, microreacciones, continuamente procesos de cambio y de evolución en nuestros cuerpos en relación con otros cuerpos humanos y con los cuerpos físicos, constantemente. Y eso nos plantea una paradoja, al menos a la filosofía y creo que a las otras ciencias, la paradoja de que en realidad cada vez que hemos querido pensar lo humano, hemos como acentuado la cuestión de lo espiritual, lo mental, lo ideal, el mundo del espíritu, el mundo de las ideas,
Y esto ha generado que lo material haya sido como puesto o dejado de lado o puesto por debajo de la importancia que ha tenido el mundo del espíritu, de las ideas, de la cultura, de la teoría. Bueno, el neomaterialismo se va a hacer cargo de esta situación deficitaria, de esta paradoja del pensamiento filosófico, que muchos filósofos contemporáneos, sin autotitularse neomaterialistas, pero que uno encuentra ya en sus tesis en el siglo XX, podríamos nombrar planteos de Heidegger, esta fusión con la naturaleza, el siendo, sido, adviniendo que somos, el proceso que nos vamos transformando, planteos de Deleuze, planteos de Bergson, cuando habla al principio del siglo XX, el filósofo francés Henri Bergson, del tiempo como una evolución creadora y nosotros como instantes que nos vamos continuando unos con otros, ¿no? Adelante. Cómo el desafío del neomaterialismo es recuperar esto, esta dimensión material de la existencia y tal vez hacerse cargo de esta paradoja de haber prestado excesiva atención al mundo de las ideas y no al mundo de la materia, que finalmente es de lo que somos. Somos lo que comemos, como veíamos en el video, el aire que respiramos, el agua que tomamos, las interacciones que tenemos con seres físicos, materiales e inmateriales. Y ahí aparece cómo, dentro de los desafíos, el planteo es reconceptualizar filosóficamente aquello que ya las ciencias empiezan o han desarrollado, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, las ciencias físico-naturales. ¿Cuál es el sentido de la causalidad? Si la pretensión de la ciencia moderna fue establecer una causalidad eficiente, esta es la causa y este es el efecto, a fin de establecer las regularidades y poder predecir, bueno, hoy nos encontramos que ese sistema lineal de causalidad está quebrado. Por lo tanto, se replantea la noción de causa dentro de la ciencia. Ese es un planteo epistemológico. Y otro planteo que va a estar estrechamente vinculado es la cuestión de la corporalidad. También muchos filósofos contemporáneos, desde distintos cauces, más desde lo que se ha llamado el giro cultural o el giro lingüístico, por ejemplo, los desarrollos de Michel Foucault, de Giorgio Agamben, se han hecho cargo del tema de los cuerpos dentro de los sistemas de vida contemporáneos, como la administración de la vida, la administración de los cuerpos. Las teorías feministas se han hecho cargo de esta cuestión de la corporalidad. Y vamos a ver cómo el desafío del neomaterialismo van a concurrir, en este planteo del neomaterialismo, van a concurrir estos trabajos teóricos del feminismo, el ecofeminismo, los desarrollos sobre la biopolítica, la bioética, que van a tener estos planteos filosóficos. Pasamos al siguiente. Como el planteo del neomaterialismo va a estar entonces orientado a tres ejes principalmente. Por un lado, a una nueva conceptualización de los seres, lo que se va a llamar una nueva ontología, ontos, logos, ontos del griego entes. Es decir, ¿de qué naturaleza son los seres? Tanto los seres naturales, los seres orgánicos, los seres inorgánicos. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es la vida humana? Por lo tanto, en esa nueva ontología se van a correr muchas taxonomías y clasificaciones con las que hemos pensado, con las que nos hemos estudiado y nos hemos relacionado con el mundo. Por otro lado, esta nueva ontología se hace cargo, por lo tanto, en esa redefinición de los desarrollos de la ciencia, como les decía, y se hace cargo de algo que se va a titular poshumanismo. El poshumanismo significa esto, ni más ni menos que antes les expresaba, ese desplazamiento, esa dislocación de la centralidad del antropocentrismo, ¿no? Muchos hablan, hemos pasado del antropoceno al geoceno, ¿no? Para mostrar cómo de lo que se trata ahora es de que aquello que está en la consideración es una materia animada, una materia viviente, y así la llaman, materia animada, que en sus múltiples manifestaciones tiene una interconexión y una intrapenetración a través de los procesos químicos, físicos y biológicos que nosotros ni siquiera podemos abarcar.
por la complejidad de los procesos que se van desarrollando. Y cómo en esa consideración entra otro gran concepto que va a ser también un concepto novedoso y que va a generar cierta perturbación y al principio nos va a generar planteos éticos y políticos, que es el concepto de agencia. La materia tiene una capacidad de agencia, cuando en la visión moderna, antropocéntrica, el único que podía hacer, el único que podía obrar, el que podía tener orientación e imprimir dirección a las acciones, era el ser humano. Bueno, cuando se plantea la cuestión de la agencia, no se hace más que recuperar ciertos conceptos científicos también, como el concepto de resiliencia, esa capacidad autogenerativa, y mostrar y señalar cómo, a partir de los estudios de la química, de la biología y de la física contemporáneas recientes, esta idea de que la materia se autogenera, se autotransforma, se modifica y por lo tanto tiene una capacidad autopoética de poiesis, de hacer, que hackea, por lo tanto, esta centralidad del dominio del obrar humano, ¿no? El dominio humano, aquello que puede imprimir dirección a las acciones. No solamente el hombre obra, sino que también los objetos y los seres de la naturaleza, sean vivos o inanimados, obran. Y esta idea de la agencia es lo que la idea que hemos visto en el video que antecedió, que es el cambio climático. De repente, elementos que se reconfiguran, que reaparecen, que nos sorprenden y donde nos afectan y nos transforman también a nosotros. El hábitat, nuestros cuerpos, nuestras vidas. Y finalmente, el planteo del que se hace cargo el neomaterialismo son las cuestiones normativas, ¿no? Tanto biopolíticas como bioéticas. Y acá se abren todos los desarrollos tecnológicos aplicados a la vida. Pensemos en las biotecnologías que han corrido las fronteras entre la producción y el control de las vidas, ¿no? Incluso hoy en día se habla de cómo se insertan en ciertos sustratos biológicos patrones digitales e informáticos que hacen que ese sustrato biológico desarrolle algún tipo de configuración que incluso se logra autonomizar y genera propios procesos de agenciamiento, lo cual no deja de inquietarnos e incluso asustarnos. Hay muchas películas de ciencia ficción que van a plantear esto. Por eso el tema de la biopolítica y la bioética va más allá de lo que estos filósofos como Foucault y Agamben señalaban como la organización de la vida en nombre o en razones estatales o gubernamentales, ¿no? El control de demográfico, la organización de la salud de las poblaciones, etcétera, o también el disciplinamiento de los cuerpos, sino que se hace cargo de cuestiones donde la ciencia ha logrado correr fronteras sobre la producción de la vida y de la vida inteligente y de la vida animada. Y acá es donde se toca el neomaterialismo con los planteos clásicos del materialismo histórico marxista, porque se pone en consideración aquello que nosotros llamamos las estructuras como hay estructuras geopolíticas que claramente nos hablan de por qué se depositan ciertos desechos en ciertas regiones del planeta y por qué en otras no. Nos hablan de razones geopolíticas y nos hablan claramente de situaciones de injusticia social que están ligadas a contextos políticos, económicos más amplios. Tema, como ya lo dije, las ciencias físico-naturales y las tecnologías han avanzado sobre esto, no así el déficit de las ciencias sociales y humanas, y creo que nosotros con este proyecto de investigación que está avalado y subsidiado por la Universidad de Oxford, nos estamos haciendo cargo de ese déficit. Seguramente que en el lapso de un año no vamos a llegar a producir mucho más que empezar a pensar cuestiones y a abrir el planteo.
pero el déficit está y la urgencia de reconceptualizar es a lo que nosotros queremos atender. ¿Por qué? Porque los cambios ambientales, los problemas que nos acucian están ahí, los tenemos de frente. Y la urgencia del pensamiento hace que nos hagamos cargo de eso que hoy en día es nuestro problema vital. Bien, esto ya lo dije, pasamos a otra. Lo que sí es interesante ver cómo el neomaterialismo, como un gran paradigma emergente, un paradigma filosófico en concurrencia y en diálogo con los desarrollos científicos tecnológicos, como todas las tradiciones filosóficas, entra en diálogo con antiguas tradiciones. En algunos pasajes, leyendo a los autores, y sobre todo la mayoría de los autores son angloparlantes, creo que también esto tiene que ver porque es donde mayormente, esta es mi explicación, se han desarrollado las investigaciones científicas, ¿no? Donde se han desarrollado estas teorías físicas, de la física cuántica, de la biología y demás, que nosotros también luego, pero en la literatura filosófica, sea de estos contextos angloparlantes, muestra donde la ciencia ha puesto estas primicias y ha iniciado estas reflexiones o estas conceptualizaciones que han acompañado estas reflexiones filosóficas. Y podríamos, cuando uno recorre esta cuestión, podemos ver incluso cómo está presente esta idea de una materia indeterminada que se va autoconfigurando y se va transformando, y esta interconexión de todos los seres que nos rompe los esquemas mentales con que hemos pensado la materia como discreta, separada, medible, con un peso y una masa que era propia de los desarrollos de la ciencia moderna, y nos pone en una visión de flujos, de continuidades, de interrelaciones, de intrarrelaciones, y por lo tanto vemos ahí también viejas tesis de, por ejemplo, un filósofo que fue un físico jonio, Anaximandro, que él hablaba de que el elemento primordial era el toapeiron, lo indefinido. Y ese toapeiron era el de lo describe, los fragmentos que se conservan, como un torbellino de átomos, así lo llama, que producía el movimiento y la expansión de todos los demás seres, ¿no? A la vuelta de las ideas uno encuentra reminiscencias de estas visiones que la materia está viviente, que está animizada, y que los antiguos mitos también, los mitos griegos, contenían. Esta nueva ontología, ¿no? este nuevo paradigma, genera nuevas preguntas sobre la naturaleza, sobre la vida, sobre la resiliencia del planeta. Las preguntas que se hacían estos participantes del video hablaban sobre eso, sobre qué es lo distintivamente humano, si somos distintivos, con la palabra distinción, distintivo en cuanto a lo que nos distingue, pero también aquello que nos distingue en el sentido de superioridad, ¿no? Lo que nos diferencia y lo que nos superioriza. Bueno, ¿qué es? Y cómo finalmente estas nuevas ontologías nos ponen en un replanteo de las relaciones. Por eso la cuestión normativa, la cuestión ética. ¿Qué vínculos, qué normas, cómo regular la convivencia? En el video les decían, el único camino que tenemos es reducir el consumo, porque ni siquiera reemplazar las formas de las energías con energía sustentable va a parar este proceso de devastación. Entonces, significa un nuevo marco de acuerdos normativos, tanto en los estados como transnacionales, como en las praxis privadas. No solamente a nivel de las acciones de lo que cada uno como ciudadano puede hacer, sino en planteos de Estado, estatales, gubernamentales y transnacionales. Esto ya lo dije, pero como esta crítica, en la primera parte ya la dije, pero la reacción del neomaterialismo es una reacción a eliminar los dualismos, esta oposición materia-espíritu que tanto marcó el pensamiento de Occidente y también a la ciencia y a la filosofía. El neomaterialismo intenta superarlo, y la forma de superación pasa por asumir este concepto de agencia,
este concepto de productividad. La materia es productiva, produce cosas nuevas, y ahí radica el poder de la materia, y eso es lo que nos asusta. Nos asusta el poder que aún vemos en los animales, los casos de los animales salvajes que han atacado recientemente a niños, nos horroriza. Más horrorizados debiéramos estar de haber encerrado a los animales salvajes. Bueno, y así, ¿no? Hay la vitalidad inmanente de la materia. Esta vitalidad inmanente, uno dice, ¿qué significa? Hay algo que no tiene que ver con una causa externa, eso significa que es inmanente, está dentro de. Y esa vitalidad inmanente es ese poder emergente y generativo, se va a llamar resiliencia en distintos campos también, se va a llamar agencia, ¿no? Eso desafía la voluntad humana, esta importancia, esta hegemonía que ha tenido el libre arbitrio del ser humano. Por lo tanto, ¿con qué nos encontramos? A la vuelta y al principio de este siglo, con el planteo del neomaterialismo, es la emergencia de seres materiales que tienen que ver con contingencias productivas. Así como en la clase de la genética vimos que la evolución del humano, porque empezó diciendo que éramos animales, que hacía poco que nos habíamos bajado a los árboles, relativamente poco, para la historia del universo, esta idea de por qué esta especie, el Homo sapiens sapiens, fue la que quedó, la que somos, y finalmente, ¿en qué quedó? ¿A dónde ha llegado la genética? Que no hay explicación causal determinista. No podemos decir esto fue por esto. No se sabe, ni podemos decirlo no porque no lo sabemos o no lo sabremos, sino porque no hay una sola causa. Son múltiples procesos de interacción que muestran la complejidad, la contingencia productiva, y donde la causación, evidentemente, el esquema de causación ha sido replanteado. Y esa es una consecuencia epistemológica de dimensiones extraordinarias, porque significa, ¿cuál es la primera dimensión? El antropocentrismo está quebrado, está fisurado. Y por otro lado, necesitamos, por lo tanto, redefinir cuál es nuestro lugar. ¿Cuál es nuestro lugar en el cosmos? La idea, y con esto estamos terminando, la idea de materialidad que materializa, usando el verbo materializar, la materialidad, hemos pasado de considerarla inerte y pasiva a agente y productiva, materializa. Es un nuevo modo de autotransformación y de dirección, y por lo tanto el sujeto humano queda reubicado, relocalizado, ¿dónde? Entre fuerzas imprevisibles y contingentes. Que sean contingentes significa que no son necesarias, no van a ocurrir sí o sí. Son contingentes, aleatorias. Se dan por una conjunción de elementos, que pueden ser otros, que pueden cambiarse. Por lo tanto, tampoco podemos establecer repeticiones. No podemos predecir. Y aparece esta idea de una materia indeterminada, y es ahí donde yo veo la conexión con Anaximandro del toápeiron, la indeterminación de la materia, en devenir y en expansión, un siendo constante, ¿no? Como decía Heidegger, pero refiriéndose a la existencia humana, un siendo sido adviniendo, ¿no? Soy un siendo sido adviniendo, usando el gerundio, ¿no? Con el pretérito, mostrando esa constante devenir de transformación, ¿no? La física cuántica, las teorías del caos y de la complejidad van a afectar los discursos filosóficos, y de eso se hace cargo el neomaterialismo. No, ahora, ¿cómo vamos a definir la materia y cómo nos vamos a definir nosotros mismos como seres materiales? Como procesos, autoorganización, epifenómenos, con los términos de inestabilidad, imprevisibilidad, interacciones espontáneas y contingentes, sistemas inmanentes. Y lo que les decía recién, y con esto cerramos, las consecuencias epistemológicas. Creo que es muy interesante pensarlas, sobre todo para los que estamos estudiando distintas ciencias. Yo sé que acá no solamente están personas de lengua, sino que hay personas que han venido de otros ámbitos, de otras ciencias. Todos estamos atravesados por este desafío epistemológico. Una nueva ontología. Los seres estamos constituidos por elementos vibrantes, por flujo, por elementos aleatorios, inmateriales incluso,
y de los que no podemos dar a ciencia cierta ningún cálculo exacto, ni predicción. Una nueva concepción de la vida humana, hay una nueva antropología, los procesos materiales y tecnológicos redefinen lo humano, ¿no? Y finalmente la tesis que antes ya mencioné del poshumanismo, en el sentido de esa dislocación, desplazamiento y reubicación. El ser humano está ubicado con otros, entre otros, sometido y sujeto a fuerzas orgánicas e inorgánicas de otros seres, pero ya no tenemos más el privilegio de la especie, sino que, por el contrario, se nos abre un espectro de riesgos y responsabilidades unidos a nuestro accionar y a nuestro obrar, que muchos quieren escabullir, que muchos no quieren asumir. Esa cuestión de la responsabilidad, incluso de lo que se habla es de que debiera existir un debate público de la ciencia y de la tecnología, porque somos los primeros afectados por los desarrollos de las ciencias, de todo eso. También somos los primeros afectados por las decisiones de las corporaciones económicas, de las decisiones gubernamentales, nacionales y transnacionales, y por lo tanto, la conciencia, como en un momento dado decía una de las protagonistas del video, creo que era una mujer japonesa, eso apela a un proceso de concienciación. Y ese es el matiz crítico que tiene el neomaterialismo. El proceso de conciencia que la crítica que hace al poder generar la distancia, que pone entredicho, emancipa, ¿no? Libera. Esta idea de cómo el enfoque de la complejidad, por lo tanto, nos hace unir campos que estaban separados. La biología y la física ahora conjuntan, ¿no? Esta idea de la epigenética. La genética se ha transformado por factores ambientales y es una idea que ha conjugado dos ciencias, lo cual nos muestra también la artificialidad y lo forzoso de la separación de las disciplinas, que por generar institucionalidad en las disciplinas separó lo que en realidad está unido. El planteo holístico, ¿por qué es todo uno? Porque está unido en la realidad. Nosotros lo separamos en campos y dominios epistémicos. Bueno, el planteo de las interacciones entre lo biológico y lo físico, como sería un ejemplo de la epigenética, estaría dando cuenta de eso, ¿no? Los desarrollos de la biotecnología estarían dando cuenta de eso, cómo algo inerte puede generarse y transformarse. Y finalmente, esto que hablábamos al principio, y con esto cerramos, sí, ya prometo y darles la palabra a mis colegas que también quieren plantear su punto de vista y es necesario que lo hagan. ¿Cuáles son los riesgos? El planteo de los riesgos y las responsabilidades. ¿Qué responsabilidades tenemos sobre el cambio climático? ¿Lo vemos allá lejos? ¿Lo vemos como algo externo? ¿Tenemos algún tipo de responsabilidad? Y ahí aparece todo un debate que tiene que ver con la justicia social. No es solamente el clima, es una cuestión de justicia. Y ya cuando hablamos de justicia estamos hablando de algo humano. Entonces es un poshumanismo que a su vez nos pone en una responsabilidad humana sobre la materia. Bueno, en mi condición de doctorado de Estudios Sociales de América Latina, en el programa de investigación, bueno, me propuse trabajar sobre la trata de personas como una esclavitud que de alguna forma encuentra en instituciones, organizaciones, diferentes formas de agencia, ¿sí? De acciones prácticas, ¿no? De compromiso. Entonces, en ese sentido, si bien yo soy religioso, sacerdote, pero en realidad a mí me interesaba más bien ver cómo las organizaciones se comprometen en esto que tiene que ver con la trata de personas. Y particularmente encontré que organizaciones como, por ejemplo, si alguna tiene noticia, la Alameda, como otros movimientos sociales, encuentran en algún discurso de la Iglesia, y particularmente en el lenguaje del Papa Francisco, como el pie para
sus propios compromisos éticos y políticos en torno a los derechos humanos y la denuncia del delito. Entonces, bueno, yo en este caso, en este proyecto de investigación, no estoy abordando tanto el trabajo de campo, ¿sí? Lo explico porque es mi contexto de interés. Pero particularmente lo que me pidieron, en lo que yo fui viendo, es que tomé como análisis del discurso de la Laudato Si, un documento de la Iglesia, como un documento que justamente estas organizaciones como la Alameda, que ellos mismos se autodenominan como trotskistas y se autodenominan jocosamente como trotsko-católicos, dicen, bueno, nosotros tenemos la Laudato Si como una carta de luchas. Bueno, a ver, ¿en qué sentido es una carta de lucha? Ahí es donde mi interés pasado por decir, a ver, ¿qué es lo que la Laudato Si entonces está poniendo sobre el relieve como para que un grupo que no es creyente, que no es común de los fieles, diga, ah, bueno, esta es nuestra carta de lucha? Bueno, tiene su historia, qué sé yo, que tal vez no viene tanto a cuento, pero sí en esto de decir la Laudato Si, cuando el Papa Francisco la enuncia, la dirige a toda la humanidad, y ahí va entonces construyendo un nosotros que ya no es solamente el nosotros habitual de una institución que históricamente reproduce sus formas, simbólicamente reproduce su forma de dominación, como es la Iglesia Católica, sino que empieza a construir un discurso en donde incluye un nosotros que es la humanidad. En esto de, entonces, ¿por qué hago un análisis crítico del discurso? Porque este documento es un documento que documenta un discurso, y como texto puede ser entonces analizado como también en una dimensión, como texto religioso puede ser analizado en una dimensión política, ¿sí? Y sobre ese encuadre va a ser mi análisis, ¿no? Entonces lo que yo voy a tratar de indagar es cómo el documento, por un lado, recoge muchos de los planteos que acabamos de escuchar del neomaterialismo, de la ecología, de la teología latinoamericana, ¿sí? Cómo los recoge y cómo pone una retórica y cómo elabora una retórica que interpela una ética y una política muy particular, ¿no? Bueno, para quienes no están tan habituados al tema de análisis crítico del discurso, si el análisis del discurso habitualmente toma el texto como en su textualidad, como algo que opera prácticas, ¿sí? Y trata desde el estructuralismo sobre todo de encontrar la conexión entre, de algún modo, entre las ideas y las prácticas, pero dentro del texto, el análisis crítico del discurso pone en cuestión más bien el texto en su contexto de producción y de recepción, y poniendo el enfoque particularmente en las relaciones de poder que se establecen entre el que enuncia, el texto como tal, y el cuerpo de ideas que pone en cuestión, y quienes lo reciben, ¿no? El destinatario. Como les adelantaba, el destinatario acá ya no se trata solo de la Iglesia, sino que es toda la humanidad. Y efectivamente, la comunidad científica es la que más ha leído este texto y lo está leyendo y releyendo en ese código más bien ético y político, ¿no? Por todas las cosas que ya dijo Marta, ¿sí? Entonces, bueno, yo en mi trabajo voy a trabajar con análisis crítico del discurso que propone Van Dijk, pero no me voy a quedar solo con Van Dijk, que más bien plantea, si se quiere, el análisis crítico del discurso en términos formales,
sino sobre todo en lo que también Bourdieu plantea como el campo religioso que tiene sus propias estructuras de reproducción, de dominación en torno a lo que serían los bienes salvíficos y el horizonte utópico de salvación. Y también particularmente en un debate que tal vez no ha sido tan indagado, y es el debate entre Bourdieu y Michel de Certeau sobre la agencia, esto de el Agere, ¿no? Porque desde la sociología a nosotros nos obsesiona las prácticas, ¿no? Bien, entonces si el Agere tiene que ver solamente con una interpretación que puede ser reducida a una economía de intereses, como la plantea Bourdieu, o es posible encontrar una cierta poética de las prácticas que en su capacidad lingüística, metafórica y al mismo tiempo abierta a un sentido que a veces tiene que ver con la retórica y otras formas del lenguaje, nos permite como ver que en el fondo las prácticas también tienen su interpretación poética. Y entonces, aquello que no se reduce al mero cálculo de intereses, ¿sí? No todo se reduce al cálculo de intereses, encuentra, creo yo, mayor posibilidad de interpretación desde lo que significan las prácticas poéticas, ¿no? Por ejemplo, las prácticas de voluntariado, en donde quien da no siempre encuentra su interés en lo económico de un rédito económico financiero, sino más bien su interés está puesto en lo social, el vínculo, la comunión. Ahora bien, estos tres autores, Bandy, Bourdieu, Michel de Certeau, van a ser como mis referentes en mi análisis de este documento. Bueno, ya Marta dijo bastante de todo esto, entonces hay una nueva visión y una nueva cosmovisión que la racionalidad filosófica y de algún modo las ciencias sociales también intuía desde las intuiciones de la literatura y las intuiciones de muchos del giro hermenéutico en las ciencias sociales, que nos permite ver que no todo se reducía, si se quiere, al materialismo histórico, tal y cual lo había planteado Marx en su situación histórica, sino que ese materialismo histórico daba para más y podía seguir replanteándose cosas a partir de las intuiciones de Marx, ¿no? Entonces, la Laudato Si yo creo que es un pensamiento novedoso dentro de la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Dentro de lo que es un pensamiento que tiene sus tradiciones, que recupera planteos y respuestas propios de la ecología y del neomaterialismo, pero en un doble movimiento. Diría que, por un lado, ya hablando directamente del documento, lo recogiendo las tradiciones más místicas, ¿sí? Es decir, aquello que tiene que ver con el nombre del documento. Laudato Si es alabado seas en italiano, porque hace referencia a la oración de San Francisco, alabado seas mi Señor por toda la creación. Es decir, hace referencia a San Francisco como quien premoderno tenía una comunión con todas las cosas y podía llamar hermano sol, hermana luna, al hermano lobo, como alguien que no está por encima de, sino que está en. ¿Se entiende? Y entonces hay una recuperación mística, por un lado. Pero también una reafirmación del diálogo con las ciencias modernas en un sentido de catolicidad que después va a desarrollar más bien María José, de una catolicidad tal vez mucho más amplia que la institucionalidad católica, ¿sí? ¿Cuáles son las preguntas que yo me voy a plantear en mi trabajo? Particularmente entre el diálogo entre ciencia, filosofía y religión, a partir de esta obra de Laudato Si, lo que yo me voy a preguntar es hasta dónde ha llegado a explicitar las contradicciones de la actual crisis medioambiental, en términos
de ideas, ¿sí? De la justicia de los pueblos y el sentido de lo humano, esta cuestión de lo humano, lo inhumano, lo posthumano, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, afirmaciones como esto de que la crisis ecológica no es una cuestión que vaya por un carril y la crisis de la justicia social que sufren los más pobres va por otro. Está todo tan relacionado justamente que los más pobres son los que sufren la crisis del medio ambiente. La trata de personas, creo yo, es un síntoma emergente de esta inhumanidad histórica de reducir la vida humana a mercancía. ¿Sí? Y ahí está justamente tal vez la tesis que yo quisiera después defender en otro ámbito, ¿no? Entonces, pero son las contradicciones que sí el documento insiste, de una u otra forma apunta a esas contradicciones del tiempo presente, ¿sí? Entonces, en plano de las ideas. La segunda pregunta, ¿qué posiciones sapienciales asumen estas contradicciones como certezas de implicancias cosmológicas, personales, sociales, políticas? Diría acá que hay como una cierta reedición del materialismo histórico, ¿sí? De hecho hay como si se quiere, hay algo que recupera de la teología de la liberación, particularmente de autores, conversábamos con ella que es teóloga, pero no solo de autores como Leonardo Boff, pero no solo Leonardo Boff. El programa de Leonardo Boff está muy fuerte detrás, pero no solo. Hay muchos autores latinoamericanos que ya estas cosas las venían pensando. Por un lado, esta recuperación del materialismo histórico, pero por otro lado, hay algo tan antiguo y tan nuevo que hace sentido desde la revelación judeocristiana del hombre del cosmos, ¿no? Bueno, eso lo va a plantear más bien María José. La reflexión más sapiencial. El documento creo que también abre el pensamiento de las paradojas. Esto es muy interesante porque no se queda solo en las contradicciones, sino que también la retórica que utiliza el documento es plantear las paradojas con imágenes, metáforas, recursos poéticos y retóricos, en donde algunos son propios, algunos son citados. Me decía, bueno, es sorprendente las citas que hace de la tradición de las iglesias orientales, ¿sí? De las tradiciones de la iglesia ortodoxa, y particularmente paráfrasis, ¿sí? De otros textos que no son propios, pero bueno. ¿Cuáles son sus afirmaciones y también sus negaciones? Bueno, también con respecto al neomaterialismo tiene sus propias negaciones. Hay cosas que no va a decir el documento y no lo va a decir porque justamente traicionaría su propia tradición judío-cristiana. Bien, esas son mis preguntas. Así que sobre eso, y sobre la cuestión de la recepción del documento, bueno, eso exige justamente más bien un trabajo a campo, ¿no? Cómo lo recibe tal agrupación política, tal movimiento, todo lo que se puede hacer más bien con otros autores de la teoría de la recepción, pero vale la pena dimensionar esta cuestión utópica que sostiene, ¿sí? Digamos, acá hay resonancias muy fuertes de estas consignas altermundistas, todo esto de otro mundo es posible, la dimensión utópica que recupera de la tradición de América Latina, y una ética y una política que se centra sobre todo en la conversión ecológica, en términos religiosos, en términos de resituar el lugar del hombre en el cosmos, no como dominador, sino más bien como uno más en términos de San Francisco de Asís. En una pragmática del texto. Esa es buena, sería como una dimensión pragmática. Bueno, ¿cómo les va? Se ha dicho muchas veces que soy teóloga y me parece que vale la pena una palabrita sobre esta mi disciplina particular, porque es una disciplina que se cultiva en algunos ámbitos muy restringidos, como es el ámbito de las iglesias,
como es el ámbito de las religiones, porque está la teología católica, la teología islámica, la teología judía, la teología protestante. Aunque las universidades han nacido en la Edad Media con profesores y dentro del ámbito de la iglesia, esta misma ha sido, con el tiempo se han ido separando. Y entonces, bueno, ser teóloga significa intentar hablar de Dios, y eso es muy difícil, porque Dios es un misterio, y es muy difícil encerrar en palabras un misterio. Lo que yo quería decirles es que la teología siempre funciona, siempre reflexiona sobre Dios en una época, en la época que nace, y busca hablar de Dios usando las categorías de la época. Las personas de fe, las personas creyentes, las iglesias no estamos fuera de este mundo, estamos en este mundo, en esta historia, y compartimos las mismas... Ay, no se nota. No, pero se puede abrir otro pedazo. Sí. Bueno. ¿Está el otro? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, esta es la perspectiva desde donde yo trabajo, de alguna manera. Lo que yo quiero comunicarles lo he puesto así como adelantando o una hipótesis sobre lo que es el ser humano en el cosmos. Y se me ocurrió poner que el ser humano es un cohacedor de totalidades. Vamos a ir explicando qué es lo que significa eso. Desde ya hay que decir que el ansia de totalidad, el ansia de completitud, está presente en el corazón humano y que es un signo de nuestro tiempo, un signo que caracteriza nuestra época, porque muchas personas están en una búsqueda espiritual, lo cual no significa estar en una búsqueda de entrar en una iglesia, ¿verdad? Hay mucha práctica de yoga, hay una apertura a las tradiciones orientales, hay nuevos modos de relacionarnos en la sociedad, ¿no? Bueno, y ahí lo que quiero decir también es que en esta búsqueda de totalidades, nuestros ancestros latinoamericanos tienen mucho que decirnos con respecto a esto, por su gran devoción a la Pachamama, a la Madre Tierra, ¿no? Que con conocimiento de causa he tenido la dicha de vivir 18 años en el Perú y de vivir 7 años en el Cusco, de trabajar con pueblos quechuas y aymaras. Puedo decir que la Pachamama es un sentido de totalidad, porque es tiempo y espacio en donde se desarrolla la vida de todos los seres, donde la relacionalidad sería lo que en filosofía se llama el arjé de todas las cosas, ¿no? Hoy hay una realidad que está interpelando al pensar y al quehacer teológico. Por un lado, el grito de la tierra y del grito de los pobres, que así lo formula el teólogo brasilero Leonardo Boff, y que esta idea es recuperada por Francisco en la Laudato Si. Boff tiene un libro que se llama precisamente así, El grito de la tierra, el grito de los pobres, y dice que el gemido de la Madre Tierra es un gemido causado por la irresponsabilidad humana y que este grito es indesligable del grito de los pobres, del sufrimiento de los pobres. Podemos pensar que estamos en una situación de angustias, pero también San Pablo en la carta a los romanos dice que la creación entera, y eso lo cita también Francisco, está gimiendo con dolores de parto. O sea, puede ser que estemos ante la posibilidad de la extinción de la humanidad si seguimos con nuestra irracionalidad destructora, como se decía en el video, o también puede ser posible que hagamos juntos algo nuevo. Y de ahí lo que yo quería compartir, ¿no? Por otra parte, la ciencia moderna, que nos despierta un nuevo sentido de la catolicidad y nos empodera para participar en la evolución como cohacedores de la totalidad emergente. Ahí tenemos la teoría de la evolución, la teoría cuántica, tenemos los nuevos materialismos. Y como les decía recién, la aspiración a la plenitud que está instalada en nuestra conciencia cultural actual. Yo estuve trabajando
el tema en una teóloga norteamericana, tratando de leer en inglés, que no es mi lengua, que me cuesta, pero bueno, doble mérito. Ilia Delio es científica y teóloga. Ella es franciscana, es religiosa, es franciscana, es creyente. Pero no solamente es teóloga, es científica, es doctora en farmacología, ¿ya? Está especializada también en biología histórica por la Universidad de Fordham y tiene intereses en vincular la religión con los estudios sobre evolución física y neurociencia. O sea, su trabajo es en diálogo entre la teología, la fe y la ciencia. Y está en la punta del iceberg en este momento Ilia Delio, ¿no? Les digo en todas las reflexiones. Se dedica a animar encuentros, da clases sobre esto que ella llama el whole making, el hacer totalidades, ¿no? Entonces, ella es estudiosa de Teilhard de Chardin, otro grande del siglo XX que ya vamos a hablar. Entonces, no solamente en América Latina, sino también en el norte, y en muchos lugares está esta sensibilidad, que podemos decir, el espíritu de nuestro tiempo, es lo que caracteriza nuestro tiempo. El libro que yo estoy estudiando es este, Making All Things New, que tiene 3 tesis fundamentales. La catolicidad está primero y ante todo ligada a la cosmología. Yo les voy a contar algo que ella dice al principio. Dice, este es un libro sobre catolicidad, pero si no eres católico, no cierres rápidamente el libro, porque catolicidad no significa ser parte de la Iglesia Católica. Es un concepto que ha sido acuñado por los antiguos griegos, y los griegos lo entendieron como ligado a la cosmología. Va a decir también que la catolicidad es una función de la conciencia, y acá nos aproximamos también un poco al papel del hombre en el cosmos, ¿no? O sea, qué papel va cumpliendo la conciencia, y estamos despertando una de las características de esta época que se llama la segunda era axial. Por un lado, en la primera era axial, el hombre despertó su conciencia de individualidad, y hoy estamos despertando a una conciencia de totalidad, ¿no? Y los terceros, la catolicidad definida como orientación hacia lo universal o hacia la unicidad, es decir, ese anhelo que tenemos de unirnos, de hacernos uno, ¿no? Con Dios, con el universo, con los demás, con la naturaleza, ¿no? Que lo experimentamos incluso corporalmente. Va a decir Ilia Delio que la catolicidad es un concepto creado por los antiguos griegos para describir la armonía del orden físico. Seguramente hay diferencias con la concepción andina de la armonía, de las búsquedas de armonía, pero llama la atención que hoy, desde otro punto de vista, también resurja lo de los antiguos griegos, cuando en nuestra América Latina también está resurgiendo lo de las culturas ancestrales. Catolicidad significa totalidad o sentido de plenitud. Y a ese sentido de plenitud está orientada toda vida. La vida está orientada a eso. Implica tener un sentido del cosmos, es decir, del orden de las cosas, tanto físicas como espirituales. Invita a llevar una vida en armonía con las estrellas. La cosmología para los griegos era la armonía con las estrellas, vivir en armonía con las estrellas. Y conlleva también un sentido de apertura hacia la universalidad o hacia un hacer mediante el cual todos juntos nos transformamos en uno. Esta visión de cosmología está muy ligada a la praxis, y está muy ligada a un hacer conjunto, ¿no? Es importante también saber, muchas veces ante las crisis de civilización, ante las crisis de la historia, volver al pasado. Decía el Gaudí, el gran arquitecto catalán, que ser original es volver a los orígenes. Y entonces él, toda su arquitectura la hace en base es como una reproducción de la naturaleza, ¿no? Cuando uno visita la Sagrada Familia. Creo que estamos
estamos llamados a crear algo nuevo, alguna totalidad nueva. Entonces, bueno, también para la Iglesia Católica esto significa volver a los orígenes. El libro del Génesis, el autor del libro del Génesis, ya tenía alguna idea de esta totalidad o de este cosmos, aunque directamente no lo diga, ¿no? Dice, las primeras palabras del libro del Génesis en la Biblia es: en el principio Dios creó el cielo y la tierra era caos y confusión. También palabras que van ligándonos con los planteos que nos han venido haciendo Marta y Sergio. Para los primeros cristianos, Dios y la humanidad, el alfa y el omega, el principio y el fin, están unidos en la persona de Jesucristo. Y la experiencia de la fe de la primera comunidad es una experiencia, la experiencia de la resurrección es una experiencia de esa totalidad nueva que nace. Como que en la persona de Jesucristo irrumpió una conciencia de totalidad y que fue receptada por los discípulos que se reunieron como uno en el nombre de Cristo. Pero pronto surge una cristiandad, o sea, un orden religioso, político, jurídico que denominamos cristiandad y que se inicia con Constantino el Grande en el siglo IV, en donde se da una alianza entre Estado e Iglesia. Entonces ahí se da un desplazamiento de aquel sentido de catolicidad, se pierde la conexión entre catolicidad y cosmología, y la catolicidad se comprende como una expansión territorial de la Iglesia institucional que se da junto con el Imperio Romano y de mano de los ejércitos por todo el orden conocido, y poco a poco se va dando como un embudo en el que la catolicidad se identifica con Iglesia Católica, con el Papa, con la jerarquía, con la ortodoxia, con los dogmas. Y esta catolicidad, esta concepción de católica, es la que hace ruido y entra en crisis con el mundo y con la ciencia moderna. Y se reemplaza, si era muy importante la praxis, se reemplaza la ortopraxis por la ortodoxia. La ortodoxia es lo que elige, ¿no? Cuando en realidad lo más importante siempre es la práctica. Bueno, surge a mediados del siglo XX Teilhard de Chardin. Yo dije que Ilia Delio es lectora de Teilhard de Chardin, quien renueva el sentido de catolicidad en sus raíces cósmicas más profundas. Teilhard de Chardin era sacerdote jesuita paleontólogo. Él participó de la expedición que descubrió el hombre de Pekín en China. Y en sus contemplaciones en el desierto chino puede percibir esto de hacer totalidades bajo las estrellas, por ejemplo. Y tiene textos poéticos que son maravillosos, pero que no nos podemos detener ahora. Entonces, él restituye a la catolicidad su significado original, que es la conciencia de pertenecer a una totalidad. Eso es catolicidad. Y de hacer nuevas todas las cosas mediante el pensar y el actuar hacia la plenitud. Como podrán ver, esto no es solo propio de los católicos, sino que muchas personas nos encontramos como unidas en este quehacer. Él acuña el concepto de encarnación profunda y de creación evolutiva. Él dice que Dios está involucrado en el Big Bang como una fuerza interior que va llevando todo el proceso evolutivo. O sea, no es que Dios diga, hágase y se hizo. Es una manera de hablar hebrea, el Dabar creador. Ya se sabe que el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis son dos mitos, son dos géneros literarios, son dos maneras de hablar con una intencionalidad cultural, de descansar el día sábado. Entonces el autor, que se llama Sacerdotal, describe la creación en 7 días para decir que así como Dios trabajó durante 7 días y descansó el séptimo, del mismo modo debe hacer el ser humano. ¿Me explico? Pero esto no está... Entonces muchas veces la Iglesia entendió esto de manera fundamentalista, ¿no? Y mucha gente fue condenada y todo lo demás. Pero hoy en día es imposible. Uno sería loco si dice que el Big Bang no existe.
Uno sería medio loco si dice que la creación no es evolutiva. Entonces, creación y evolución van de la mano. Y esto es un gran descubrimiento de Taylor. No le fue fácil a Taylor, ¿eh? Lo marginaron de la compañía, vivió solo, fue muy criticado y ahora está siendo rehabilitado. Bueno, y él va a decir que el amor divino es la totalidad de todas las totalidades hacia la cual todos vamos avanzando. Bueno, el Vaticano II es otro intento de reconciliar la totalidad y seguimos. La catolicidad hoy. Hoy, a mí me parece importante lo que resalta Ilia de Elliot. Este sentido de totalidad es percibido más profundamente por las personas que están fuera de la institución eclesiástica. Y este sentido de totalidad es percibido por aquellos que las encuestas de sociología religiosa dicen que no tienen ninguna afiliación religiosa. Me parece que en inglés le dicen, ¿cómo se diría nones? Se escribe. Nuns, sí. ¿No? Solo te dicen no pertenezco a una iglesia, ¿no? N-O-N-E. ¿Sí? Bueno, esos. Y la generación del milenio. Ustedes son generación del milenio, ¿no? Nacieron entre 1992, más o menos, ¿no es cierto? ¿Ah? Así que, y ustedes, ¿no? Esos que no tienen afiliación, y ustedes como generación son los más conscientes de esta idea de totalidad. Y esta idea de totalidad se va expresando, lo encontramos en la sociedad en diversas búsquedas, que son, díganme ustedes, el cuidado ecológico de la tierra, la reforma migratoria, o los pedidos de reforma migratoria, la sensibilidad por el sufrimiento de los migrantes, la paz y la no violencia, la justicia económica y la sustentabilidad ambiental, la auténtica vida comunitaria, las formas de meditación y ofertas alternativas de economía. ¿No? Entonces la clave de la catolicidad va a estar en la orientación de la mente hacia una totalidad. Centrando, bueno, esta energía en cristiano se llama espíritu divino. ¿Ah? Nosotros, cada teología, cada ciencia tiene su propia jerga, ¿no? Bueno, esta energía desde la teología del espíritu divino, que ha sido una teología olvidada, estuvo en los primeros tiempos y que recién con el Vaticano II, con la crítica de las iglesias orientales, que las iglesias orientales hicieron a la iglesia católica, se empezó a impulsar una teología del espíritu. Entonces, una teología del espíritu creador puede ayudar hoy a crear nuevas totalidades. Y vamos a dejar porque siempre hay muchas cosas que se pueden decir, así que bueno, les agradezco muchísimo la atención. Yo voy a hacer una lectura de la ecocrítica. La ecocrítica recuperando textos literarios, pero obviamente la ecocrítica recupera diversos textos, también pueden ser no ficcionales. De las cuestiones importantes que me gustaría destacar es los nuevos modos de análisis respecto a esta aproximación, pensando en la materialidad como el eje que atraviesa a todos los seres. La reconsideración de cómo los factores materiales le dan forma a la sociedad y circunscriben las perspectivas humanas. Una de las cuestiones es pensar que la materialidad, ya había dicho Marta, que somos lo que comemos, somos lo que respiramos, somos lo que bebemos, pero eso tiene sus implicancias en el modo de vivir, en el modo de que se van construyendo las sociedades. Entonces, esto tiene que ver con la biopolítica, que es ese otro aspecto tan importante que también estaba incluyendo Sergio en su análisis de la Laudato. Estamos hablando de esta casa común que nos concierne a todos, porque estamos viviendo de una manera en particular. El retorno a las preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la materia y el lugar de la corporalidad humana dentro del mundo material. Bueno, esto que había sido abandonado un poco con el giro lingüístico, de pensar que el lenguaje era el que construía la realidad, el lenguaje nos atravesaba,
que solamente, que estaba descuidado antes, por eso surge tan fuertemente con el giro lingüístico, esa manera tan fuerte de pensar desde las ciencias humanas, y particularmente desde la lingüística, de pensar a todos los objetos externos atravesados por nuestras interpretaciones, nuestras mediaciones lingüísticas, ahora este énfasis en la materialidad que compartimos todos nos obliga a repensar, bueno, ¿qué es la naturaleza? Y ¿qué lugar tiene la corporalidad humana dentro del mundo? Que es el tema de en particular de nuestro equipo. Es el lugar del hombre en el cosmos, desde esta perspectiva. Bueno, ya habló Marta de las ciencias naturales como el lugar donde se inician estas consideraciones y que nos obligan a pensar los modos en que producimos, reproducimos y consumimos nuestro entorno material. Siempre entonces estamos viendo que está cruzada la materialidad con nuestras prácticas sociales. Llamando a un nuevo esto implica llamar al nuevo materialismo debido a la toma de conciencia de las acciones sin precedentes que se hacen con y a la materia, la naturaleza, la vida, la producción y la reproducción. Bueno, el punto anterior entonces nos obliga a pensar en general con el impacto en la sociedad. En la próxima presentación quería mostrarles en qué impacta esto en la ecocrítica. Hay una línea de la ecocrítica que se llama la ecocrítica material, que ha sido desarrollada. Uno de los principales exponentes es Serenella Iovino, que es una investigadora italiana, pero hay representantes de distintos lugares del mundo. En Europa, entonces podemos nombrar a Serenella Iovino, está también Serpil Opperman, ella es turca. En Estados Unidos están trabajando desde otros lugares, desde la ecocrítica material y el feminismo está trabajando Stacy Lane. ¿Qué implica esto? Entonces estamos hablando de una disciplina que está leyendo textos literarios en los 80, 90, con la perspectiva del giro lingüístico, entonces donde el discurso es lo más importante. Se vuelve a incorporar la dimensión material y esto trae, otras maneras de mirar estos objetos de estudio. Pero no se abandona totalmente lo discursivo. Es muy fuerte lo que ha pasado con la manera de pensar el discurso como constructor de realidades. Entonces lo que intenta hacer la ecocrítica material es combinar, incorporar la materialidad muy fuertemente, pero combinarla pensando que en realidad todas las realidades materiales están atravesadas también por los discursos, por las maneras en que producimos, reproducimos y nos relacionamos con la materialidad. Entonces, a ver dónde estoy en esto. Sería la investigación enfocada en la realidad semiótica material. Esta sería la combinación de los dos aspectos. Cómo se construye el significado y pensando en la materialidad. Esto es, una manera de ver la que propone este término, la semiótica material o la naturaleza-cultura, es Donna Haraway, que también es una investigadora norteamericana muy importante. Ella hace literatura, está en estudios comparados, pero estudia desde la biología. Y hace verdaderamente estos cruces entre lo que pueden ser los aportes de las ciencias naturales y el estudio de textos. Ese es el intento que estamos haciendo acá en este grupo, de tratar de ver desde distintas disciplinas, mirar este objeto que nos preocupa, que tiene que ver con la primera presentación, ¿no? Esa película que pasamos ahí, donde advertimos todos estos cambios y que nos obliga, nos interpela a pensar, qué es lo que está pasando en nuestra relación con el entorno. La ecocrítica material intenta abrir un horizonte interpretativo para las complejas interrelaciones entre el discurso y la materia
e intensificar el diálogo con autores que han puesto en primera plana el análisis de la materialidad del cuerpo humano y del mundo natural. Bueno, es este paso, este puente que ya les nombré anteriormente, retoma se interesa por la teoría de la agencia distributiva. Esto es algo que también Marta explicó anteriormente, esta idea de agencia, que no es un don privativo del ser humano, sino que existe porciones de agencia distribuidos en distintos seres. Lo que, en la consecuencia fundamental de esto, es pensar de que el hombre ya deja de tener el control sobre todas las acciones y tiene que colocarse en otro lugar para ver, bueno, qué hacen también esos otros seres y de qué manera nos relacionamos con los otros seres. Y otra de las teorías importantes que toma y que construye también la ecocrítica material es la teoría de la transcorporaleidad. Este término realmente lo acuña Cecia Leno, que es una feminista, con preocupaciones que tienen que ver con el cuerpo. Ella hace estudios sobre todo de personas que sufren enfermedades que tienen que ver con contaminación ambiental. Lee textos ficcionales, no ficcionales, sobre personas que han sufrido y han tenido estas consecuencias, y piensa en la corporalidad y piensa en la materialidad del cuerpo como un cuerpo que está atravesado, por eso es transcorpóreo, deja de ser un cuerpo discreto, como dijo también Marta, discreto, mensurable, y es un cuerpo que está atravesado, está marcado por las sustancias que ingerimos, por el aire que nos rodea, por las prácticas sociales que tenemos, que también nos obliga a tapar ciertas partes de nuestro cuerpo, y eso, o destapar ciertas otras partes de nuestro cuerpo, y eso hace que, no sé, que tenga una coloración, una parte del cuerpo y otra parte no. Entonces todo eso va formando un cuerpo que no es un cuerpo aislado, sino que es un cuerpo que está pensado en el entorno y en relación con el otro, con otros seres, con otros pares y con otros seres orgánicos e inorgánicos. Entonces esta noción, por ejemplo, de la transcorporalidad es fundamental. Bueno, yo quería, creo que les queda claro cuál sería la propuesta de la ecocrítica material. A partir de eso, yo quería compartir con ustedes un texto donde se empiezan a ver estas cosas para que ustedes vean, bueno, de qué manera, esta es la teoría, que muchas veces es más fácil observar la teoría que observar esto en los textos. Bueno, ¿qué están diciendo? ¿Cómo se está construyendo esto en los textos ficcionales? Esta colección con la que yo he trabajado, que se llama I'm with the Bears, es una colección de textos, una antología donde se ponen en conjunto todos estos textos con problemas que reflexionan problemas ambientales y con un fuerte mandato ético y ambientalista, porque las ganancias de este texto, un porcentaje de las ganancias de este texto van a ir para hacer ciertas acciones en contra de la contaminación ambiental y de las emisiones de carbono. Está pensado desde allí. Es una colección de distintos autores y cada uno va pensando estas cosas de los problemas ambientales. A mí me interesó particularmente este breve cuento, que se llama Zoo Going. O sea, algo así como, es difícil la traducción, pero es la actividad de ir al zoológico, porque no es la visita, sino que es una cosa repetida, ¿no? Entonces, este cuento es de una autora americana que se llama Lydia Millett. Me parece muy interesante porque acá ustedes van a ver cómo se está cuestionando este borde o se está poniendo en juego la noción de transcorporalidad. Les digo algunas. La historia trata sobre un hombre que va
al zoológico en una zona árida de los Estados Unidos, así que no se dice claramente cuál es, pero supongo que será el oeste americano. Vive cerca del zoológico y primero, cuando va esa primera vez al zoológico, tiene un episodio que lo pone, que lo perturba mucho, y es que hay una familia. El zoológico, ya les dije que está en un lugar muy cálido, pero todavía hay osos que viven en la zona. Algunos osos todavía sobreviven en ese lugar. Entonces hay un oso encerrado en el zoológico y está el papá, el padre, la esposa y unos niños, y están intentando sacar una foto. Entonces cuando quieren sacar la foto con el oso, típico que cuando uno quiere sacar una foto en el zoológico, los animales están adentro de la cueva y no pueden sacar la foto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a tirar algún objeto para que el oso se mueva, para que el oso está durmiendo, o el oso aparezca y bueno, entonces pueda sacar la foto. Bueno, tiran piedritas, después tratan de tirar vasos que encuentran por allí, vasos de plástico. Y este señor que va al zoológico se empieza a enfurecer por esta situación porque considera que es un atropello. Que está el oso descansando o está en un lugar privado, y esta familia, solo por sacar una foto, empieza a atravesar su entorno, a molestarlo, y verdaderamente se pone violento él y los increpa, y la familia no entiende. Pero hasta llega a amenazarlos para que no sigan con esta práctica, y consigue amedrentarlos. Ese es uno de los episodios, y a raíz de esto, él siente que hay algo especial en ese lugar que lo invita a ir. El texto, regresó esa noche cuando el zoológico estaba cerrado, excitado como si estuviera ligeramente borracho, excitado por la ilegalidad en sí mismo. Esa es la rutina que comienza a hacer. Después de ese día que él se siente interpelado por esta acción, se siente motivado para ir al zoológico, pero lo hace de noche, porque entiende que hay algo especial en ese lugar que él puede recuperar. Para ir al zoológico, para acceder al zoológico de noche, él tiene que saltar las verjas o abrir puertas. Entonces lo que se propone es aprender a abrir cerraduras de una manera ilegal. Entonces contrata a un cerrajero brasilero que le enseña durante el día le enseña a abrir cerraduras. Y él se compromete, el cerrajero no sabe cuál es la razón, el objetivo, y él se compromete a no hacer ninguna acción criminal con ese conocimiento que tiene. Me gusta esta línea que dice: sus lecciones prácticas ocurrían por la noche, que dejaban sus días libres para el comercio. Entonces, esto ya está hablando de esto que él está descubriendo, que empieza a construir, ¿no? De día tiene una vida y de noche va al zoológico. Es bastante interesante, espero que ya vayan empezando a ver. Los animales en el exterior estaban lejos de su vida, pero los zoológicos estaban a mano. Los zoológicos serían su estudio. Él comienza a comprender de que es en el zoológico o que es en el reino animal donde él puede comenzar a comprender cosas que él se cuestiona. Entonces considera que es en el zoológico, en realidad le gustaría aprender de los animales en libertad, pero es en el zoológico donde él puede iniciar este aprendizaje. Y en ese aprendizaje, una de las primeras cosas que él se plantea es la idea de lo salvaje. Eso es lo primero que lo motiva. Ya les leo así. Lo que lo traía en el zoológico era lo salvaje que contenía.
qué lejos estaba esto de su reino de competencia, de sus competencias. Entonces, esa facultad, esa cualidad de lo salvaje es lo primero que lo lleva al zoológico. La otra cualidad que lo lleva, o la otra preocupación, es la soledad. Es a raíz de que él empieza a ver a los animales en esta situación de cautiverio y que comienza a reflexionar de dónde vienen y cómo se sienten, se trata de imaginar ese mundo, es donde él empieza a pensar también para su propia vida. Solo pensó. Una palabra que le venía a la cabeza y era a menudo. En el zoológico los animales exóticos habían sido huérfanos o capturados o habían nacido en cautiverio. No tenían idea de dónde venían, no sabían sus historias personales, pero sabían su posición y sabían que eran ellos. Eran los que estaban en la vanguardia de la soledad, como los pioneros. Ellos eran los que habían sido enviados adelante para saber cómo era el mundo. Bueno, esas líneas también me parecen maravillosas. Pensarlos como los pioneros que conocen la soledad, los que están en la vanguardia de la soledad. De esa línea, bueno, les voy a seguir leyendo, quizás que nos estamos extendiendo. La próxima deriva tiene que ver con la soledad. La extinción, perdón. La próxima deriva, entonces, de la soledad, de estar solo y avanzar en el mundo, lo próximo que piensa es en la extinción, que es la otra característica de la soledad de los animales. Como estas especies estaban en peligro y estaban en extinción. Entonces comienza a pensar en lo que significa estar en ese borde de estar a punto de desaparecer. Estas son las reflexiones que él tiene cuando va al zoológico la noche y después en el transcurso de su vida, el día, el relato refiere a una ocasión que parece que se repite. Él es soltero, en donde una pareja de amigos de él, lo invitan a menudo para conocer mujeres. Y él se resiste, ese ejercicio le parece bastante inútil porque no le interesa ninguna mujer en particular. Entonces es cuando va al zoológico, cuando él hace este tipo de reflexiones, y en realidad acá el relato nos está poniendo con este paralelo de lo que está pensando él, que está descubriendo a través del reino animal cuestiones que nos están hablando de él, ¿no? De esa soledad, de la extinción, pero que finalmente, a mí una de las líneas que me parece más interesante es esta idea de la extinción y de que él piensa que los próximos animales en extinción va a ser el hombre. Y su vida es un poco así, ¿no? Una vida en donde estás solo y su vida tiene una vida cotidiana, pareciera normal o lo que hace el común de los seres humanos, y a la noche es cuando entra en contacto con los animales. Y cada vez este borde se va desdibujando más, porque la última noche, donde se cierra el relato, él dice que se queda a dormir y él sabe que es oscuridad total, ¿no? Y él sabe y siente presencias de ciertos animales que andan a su alrededor y que lo huelen, pero bueno, él no hace nada, se queda quieto, pero finalmente se queda a dormir esa noche en el zoológico y pasa la noche allí en el zoológico. El relato cierra así, sin que haya ningún final conclusivo, porque en realidad es un fragmento de una novela, pero lo que me parece que es interesante es esta idea que acá el relato que intenta pensar, ponerse, no solamente, se pone en el lugar físico donde están los animales, en la vida de los animales, y pensar
qué es la soledad, qué es lo salvaje y qué es esta cualidad de pasar por la extinción o pasar por la desaparición total, pensándolo desde el lado de los animales. Bueno, eso me parece que es un texto que realmente intenta pensar esto. Bueno, muchas gracias.